el deseado de todas las gentes, capítulo 60, la ley del nuevo reino. El tiempo de la Pascua se estaba acercando y de nuevo Jesús se dirigió hacia Jerusalén. Su corazón tenía la paz de la perfecta unidad con la voluntad del Padre y con pasos vivos avanzaba hacia el lugar del sacrificio. Pero una sensación de misterio, duda y temor sobrecogía a los discípulos. El Salvador iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Otra vez, Jesús llamó así a los 12 y con mayor claridad que nunca les explicó su entrega y sufrimientos. Él dijo: «He aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que lo hayan azotado, lo matarán. Mas al tercer día resucitará». Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendía lo que se les decía. ¿No habían proclamado poco antes por doquiera: «El reino de los cielos se ha acercado»? ¿No había prometido Cristo mismo que muchos se sentarían con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios? ¿No había prometido a cuantos lo habían dejado todo por su causa 100 veces tanto en esta vida y una parte en su reino? ¿Y no había hecho a los 12 la promesa especial de que ocuparían puestos de alto honor en su reino, que se sentarían en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel? Acababa de decir que debían cumplirse todas las cosas escritas en los profetas concernientes a él. ¿Y no habían predicho los profetas la gloria del reino del Mesías? Frente a estos pensamientos, sus palabras con respecto a su entrega, persecución y muerte parecían vagas y sombrías. Ellos creían que a pesar de cualesquiera dificultades que pudieran sobrevenir, el reino se establecería pronto. Juan, hijo de Zebedeo, había sido uno de los primeros discípulos que siguieron a Jesús. Él y su hermano Santiago habían estado entre el primer grupo que había dejado todo por servirle. Alegremente habían abandonado a su familia y sus amigos para poder estar con él. Habían caminado y conversado con él. Habían estado con él en el retiro del hogar y en las asambleas públicas. Él había aquietado sus temores, liberado de sus peligros, aliviado sus sufrimientos
y confortado sus pesares, y con paciencia y ternura les había enseñado, hasta que sus corazones parecían ligados al suyo. Y en el ardor de su amor anhelaban estar más cerca de él que nadie en su reino. En toda oportunidad posible, Juan se situaba junto al Salvador y Santiago anhelaba ser honrado con una estrecha conexión con él. La madre de ellos era una seguidora de Cristo y le había servido generosamente con sus recursos. Con el amor y la ambición de una madre por sus hijos, codiciaba para ellos el lugar más honrado en el nuevo reino. Por eso los animó a hacer una petición. La madre y sus hijos vinieron a Jesús para pedirle que les otorgara algo que anhelaban en su corazón. ¿Qué queréis que os haga?, preguntó él. La madre pidió: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús los trató con ternura y no censuró su egoísmo por buscar preferencias sobre sus hermanos. Él leía sus corazones y conocía la profundidad de su cariño hacia él. El amor de ellos no era un afecto meramente humano. Aunque fluía a través de la terrenidad de sus canales humanos, era una emanación de la fuente de su propio amor redentor. Él no lo criticó, sino que lo ahondó y purificó. Dijo: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Ellos recordaron sus misteriosas palabras que señalaban la prueba y el sufrimiento, pero contestaron confiadamente: podemos. Consideraban que sería el más alto honor demostrar su lealtad compartiendo todo lo que aconteciera a su Señor. Él dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Delante de él había una cruz en vez de un trono, y por compañeros suyos, a su derecha y a su izquierda, dos malhechores. Juan y Santiago tuvieron que participar de los sufrimientos con su maestro. Uno fue el primero de los hermanos que pereció a espada. El otro, el que por más tiempo hubo de soportar trabajos, críticas y persecución. Jesús continuó: pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. En el reino de los cielos no se gana la posición por medio del favoritismo. No se la merece
ni se la recibe por medio de un regalo arbitrario. Es el resultado del carácter. La corona y el trono son las prendas de una condición alcanzada. Son las arras de la victoria sobre sí mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Largo tiempo después, cuando se había unido en simpatía con Cristo por la participación de sus sufrimientos, el Señor le reveló a Juan cuál es la condición de la proximidad en su reino. Cristo dijo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo. Y así lo escribió el apóstol Pablo. Yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. El que estará más cerca de Cristo será el que en la tierra haya bebido más hondamente del espíritu de su amor desinteresado. Amor que no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Amor que mueve al discípulo así como movía al Señor a dar todo, a vivir, trabajar y sacrificarse aún hasta la muerte, por la salvación de la humanidad. Este espíritu se puso de manifiesto en la vida de Pablo. Él dijo: porque para mí el vivir es Cristo, porque su vida revelaba a Cristo ante los hombres, y el morir es ganancia, ganancia para Cristo. La muerte misma pondría de manifiesto el poder de su gracia y ganaría almas para Él. Y dijo: será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Cuando los 10 se enteraron de la petición de Santiago y Juan, se disgustaron mucho. El puesto más alto en el reino era precisamente lo que cada uno estaba buscando para sí mismo, y se enojaron porque los 2 discípulos habían obtenido una aparente ventaja sobre ellos. Otra vez pareció renovarse la contienda en cuanto a cuál sería el mayor. Cuando Jesús, llamándolos así, dijo a los indignados discípulos:
Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. En los reinos del mundo, la posición significaba engrandecimiento propio. Se obligaba al pueblo a existir para beneficio de las clases gobernantes. La influencia, la riqueza y la educación eran otros tantos medios de obtener el dominio de las masas humanas para el uso de los líderes. Las clases superiores debían pensar, decidir, disfrutar y gobernar. Las inferiores debían obedecer y servir. La religión, como todas las demás cosas, era asunto de autoridad. Se esperaba que el pueblo creyera y practicara lo que les indicaban sus superiores. Se desconocía totalmente el derecho del hombre como hombre de pensar y actuar por sí mismo. Cristo estaba estableciendo un reino sobre principios diferentes. Él llamaba a los hombres no a asumir autoridad, sino a servir, a sobrellevar los fuertes, las flaquezas de los débiles. El poder, la posición, el talento y la educación colocaban a su poseedor bajo una obligación mayor de servir a sus semejantes. Aún al menor de los discípulos de Cristo se dice: todo esto es por el bien de ustedes. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entre sus discípulos, Cristo era en todo sentido un guardián, un portador de cargas. Él compartía su pobreza, practicaba la abnegación personal en beneficio de ellos. Iba delante de ellos para allanar los lugares más difíciles y pronto consumaría su obra en la tierra, entregando su vida. El principio por el cual Cristo se regía debe regir a los miembros de la Iglesia, la cual es su cuerpo. El plan y fundamento de la salvación es el amor. En el reino de Cristo, los mayores son los que siguen el ejemplo dado por Él y actúan como pastores de su rebaño. Las palabras de Pablo revelan la verdadera dignidad y honra de la vida cristiana. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. En asuntos de conciencia, el alma debe ser dejada libre. Nadie debe dominar la mente de otro, juzgar por otro o prescribirle su deber.
Dios da a cada alma libertad para pensar y seguir sus propias convicciones. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Nadie tiene derecho a sumergir su propia individualidad en la de otro. En todos los asuntos en que hay principios en juego, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En el reino de Cristo no hay opresión señoril ni imposición de costumbres. Los ángeles del cielo no vienen a la tierra para mandar y exigir homenaje, sino como mensajeros de misericordia, para cooperar con los hombres en la elevación de la humanidad. Los principios y las palabras mismas de la enseñanza del Salvador, en su divina hermosura, permanecieron en la memoria del discípulo amado. En sus últimos días, el pensamiento central de testimonio de Juan a las iglesias fue: este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Tal era el espíritu que animaba a la iglesia primitiva. Después del derramamiento del Espíritu Santo, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No había entre ellos ningún necesitado, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.